¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya. Como cada jueves estamos con un tema distinto, un tema interesante para la gente que nos sintoniza. En esta ocasión invitamos por otra vez, que siempre que le solicitamos, aquí está con nosotros a Claudia Rodríguez, quien es periodista de Acta Pública y columnista de Índice Político. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Rafael, muy buenas tardes a todo tu público. Muy bien, muchas gracias. Pues el tema que habíamos ya postergado un poco, bueno, habíamos postergado algo de las elecciones, pero esto también tiene mucho que ver con lo que se presentó inmediatamente después de que la reforma eléctrica fue pues rechazada prácticamente, que no fue aceptada por la mayoría. Entonces se presentó la reforma electoral. Y el tema es, ¿para qué una reforma electoral? ¿Para qué el presidente de la República y su equipo, quiero suponer que hay un equipo muy interesado en esto, presentan una reforma electoral? Bueno, yo tengo siempre mis dudas acerca de la percepción que tenemos los mexicanos de la ciudadanía. Entonces, pues, como que hay gente que pues que aunque haya una reforma electoral, pues va a seguir en la misma, ¿no? Yo creo que la misma inercia, ¿no? Pero bueno, el tema es y Claudia, que nos explique un poco cuáles son los antecedentes de esta reforma electoral. Claudia. Gracias, Rafael. Entiendo lo que quieres decir por inercia, pero mira, yo creo que antes de hablar de la reforma electoral, para entender un poquito precisamente por qué la reforma electoral, habría que remontarnos quizás a lo más cercano, que es la Constitución de 1917, con su artículo 41, en donde precisamente se fundamenta esta situación de las elecciones, ¿no? O sea, ya no cualquiera va a subir al poder por una cuestión precisamente de rebatinga, de lucha o autonombrarse, ¿no? Como autoridad, como presidente, como legislador, sino que es ahora precisamente el pueblo va a dar lugar a los puestos de elección, ¿no? Para resumirlo muy rápidamente, a partir de 1917, yo creo que muchos de nosotros todavía recordaremos, tal vez por la parte de la historia, ¿no? Los llamados colegios electorales. Ha habido muchas reformas desde el 17 hasta ahora, las más recientes pues han sido pues prácticamente muy pegaditas en este último pase de la historia, pero pues hay algunas como la de 1946, cuando el presidente Ávila Camacho ingresa el poder de los partidos políticos precisamente a la organización de las elecciones, al conteo de los votos. Y para ser más puntual, desde 1917 hasta 1990, algo muy importante es que ahí está presente en esta organización, conteo de los votos, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues es que entonces la Secretaría de Gobernación, institución del propio gobierno, de la propia federación, pues va a tener un peso específico en el momento decisorio, en el momento del conteo de los votos y al final en el resultado, ¿no? ¿Quién ganó como presidente? Y era sobre todo lo que se votaba o se contabilizaba con este colegio electoral, que era presidente y los legisladores. La primera gran reforma electoral, pasar de, bueno, cuando te digo colegios electorales, ya de 1917 al 70 y tantos, ya era la Comisión Federal Electoral, de la que también seguramente ya muchos más de tus escuchas, de tu auditorio, conocerán, ¿no?
este órgano encargado de organizar las elecciones y también, bueno, pues todo lo que era desde el conteo de los votos, declarar un ganador y demás, ¿no? Te digo que en 1990 es la gran reforma electoral porque pasa de la Comisión Federal Electoral a entonces al Instituto Federal Electoral con esta reforma conocida como el COFIPE. El COFIPE, el código, o sea, ya había un código, ya hay un código federal, ¿no? De instituciones y procedimientos electorales, y en ellos, pues bueno, lo que se trataba con este código, es decir, con una ley, como tantas leyes que hay, pero con una ley dar lo que realmente se resumía en dar certeza, legalidad e imparcialidad precisamente a lo que son, pues no solamente el resultado electoral, sino, insisto, desde la organización de estas elecciones y también quienes daban esa organización. Aquí es bien importante porque con el COFIPE ya hay representatividad en el INE de los partidos políticos, ¿sí? O sea, de acuerdo también a la representatividad legislativa, también hay una representatividad dentro de la Comisión Nacional, del INE, y todas las comisiones y los consejos, ¿no? Donde desde el Registro Federal Electoral, que también es bien importante en esta época, porque todos recordaremos que el Registro Federal Electoral fue el encargado de pues producir esta mica hoy tan importante incluso en temas no electorales, que es la IFE, hoy la INE, ¿no? Y bueno, pues es un tema también de presupuesto, de organización. Yo creo realmente, bueno, ya después viene en 2014, cuando hay un cambio del IFE al INE, y muchos se preguntarán, bueno, pues ¿cuál fue el cambio? Que el peso de los órganos estatales electorales tenía el mismo peso que el Consejo Electoral que hay, o que el mismo INE, ¿no? Es decir, a nivel estatal había esta misma organización, porque es cierto, muchas veces organizar, sobre todo las elecciones estatales desde una entidad federativa, pues conlleva obstáculos, ¿no? Más que decir que hubiera pues ahí alguna tendencia o algo, yo me quedaría en que conlleva obstáculos. Es por eso el cambio del INE al IFE, donde hay un peso muy específico de las llamadas soples, que son los órganos que organizan las elecciones a nivel estatal hasta ahora, ¿no? Yo, desde mi muy particular punto de vista, como bien dices tú, sin un sesgo partidista, yo no tengo partido, ¿no? Puedo tener alguna opinión, pero no tengo ningún partido, no milito en un partido. Yo francamente creo que la reforma electoral de este 2022 propuesta por Andrés Manuel López Obrador es un acto regresivo. Es un acto regresivo a todo el sistema electoral que, como yo te he comentado, Rafael, se ha ido construyendo a lo largo de un siglo, ¿sí? O sea, hemos logrado la autonomía, o sea, dejar de un lado la participación del gobierno federal en esta parte de la vida democrática del país. Puede ser perfectible, sí, puede no gustarnos quien esté, puede no gustarnos algunas cuestiones incluso dentro del COFIPE, que si son tendenciosas, que si dan oportunidad a muchas otras cosas, el financiamiento de los partidos políticos, o sea, hay muchas cosas, el Tribunal Electoral, donde también habla, ¿no? Este órgano que al final pues es un órgano que dirime muchas situaciones que pasarían, sobre todo dentro en la organización y en los resultados electorales. Te digo, todo es perfectible, pero desde mi muy particular
punto de vista, la verdad es que sería una regresión de 180 grados. Para hablar de la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador, yo creo que tendríamos que tocar algunos puntos que son realmente relevantes y que es la proposición precisamente lo que nos lleva a decir, bueno, pues estamos regresando 100 años o más, ¿no? En la construcción de este sistema democrático, que te digo, puede no gustarnos, puede ser una entidad muy cara, puede ser ahora una institución pareciera que enemiga del poder político que hoy está en la Federación de la Presidencia, pero de ahí a desaparecerla, porque en realidad la reforma política electoral enviada ya al Congreso habla de desaparecer al INE. Este es el primer gran punto de la iniciativa presidencial, en donde dice no más Instituto Nacional Electoral y crear, o sea, desaparecerlo, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva y hacer un Instituto Nacional Electoral y de consultas, ¿sí? O sea, como tú bien decías, tiene que ver con este tema de la revocación de mandato, que no pudimos platicar en tiempo y forma tú y yo con tu auditorio, por tiempos precisamente que nos limitaban a hablar y a opinar sobre la revocación de mandato y que pudieran ser calificadas de tendenciosas, ¿no? Que digo, no es nuestro objetivo, pero bueno, pues para cuidar precisamente todas estas cuestiones, pues entonces muchas veces se evita y sobre todo se cumple con la ley electoral, ¿no? Claro. Bueno, ese es un punto bien importante, el que te digo, el de crear el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. También hay un tema en donde, bueno, pues desaparecer a los magistrados, la parte de lo que son los magistrados y los consejeros, bueno, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también, bueno, pues los consejeros, todas las direcciones y demás del Instituto Nacional Electoral. Toca, que ahorita los vamos a tocar, ¿no? Habla ya más finamente, habla también de alguna situación en cuanto a reducir. Ahí podría ser algo para algunos que dijeran, pues sería bueno reducir el número de legisladores y de senadores. Yo te diría que podría tener sus puntos a favor, pero también sus puntos negativos, ¿no? Por algo hoy hay esa representatividad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, también claro. de la parte del financiamiento, la parte del financiamiento a los partidos políticos y la parte también toca la reforma, el cómo se promocionarían los partidos políticos en momentos de elecciones, que no es, o sea, la elección se abre casi un año antes, ¿no? Porque son varias etapas. Exactamente, bueno, tú muy bien sabes de eso, pero la parte en cómo se promocionarían los partidos políticos, una disminución de los tiempos, ¿no? Esa es realmente la reforma, digo, sucintamente la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, que si tú me lo permites y cuando tú me digas, pues podríamos hacer puntualizaciones al respecto, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, eso es lo que quería comentarte. A mí me gustaría también que comentaras, como dijiste, punto por punto, y sobre todo la parte, ¿cómo te diré? Casi analizar el por qué trae voy a decir la palabra, esta tirria, ¿no? Con esta institución, ¿no? Claro. Pero bueno, porque ya ves que cuando era candidato López Obrador, pues alguna vez se le salió decir que al diablo las instituciones, ¿no? Refiriéndose en algún momento hasta el mismo INE, ¿no? Al IFE en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos aquí con Claudia Rodríguez, quien es periodista de Acta Pública y columnista de Índice Político, y estamos hablando sobre ¿para qué la reforma electoral? Vamos a un corte y regresamos.
Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de la reforma electoral. ¿Para qué? ¿Para qué fue planteada? Y le decía yo a Claudia Rodríguez que vieran, bueno, que me platicara un poco acerca del por qué el presidente de la República, o cómo lo ve ella, ¿no? De por qué el presidente de la República tiene esta consigna desde que entró. Desde que entró empezaron el golpeteo con ellos, con el presidente. Y ¿por qué no? O sea, yo pienso que hay algo más atrás, ¿no? O sea, no quiero pensar que le están acertando al asunto de un poder absoluto, de que quiere tener él el control, con una camarilla, quiere tener el control absoluto del poder, y en este caso el poder, pues también ciudadano, ¿no? Porque a final de cuentas el INE, en este caso, pues es la parte, aunque, bueno, pues sí, que también está financiada. Aunque partidizada. Exacto. Pero está representando, está trabajando con los ciudadanos, es lo que yo entiendo, ¿no? Pero bueno, a ver, Claudia, ¿por qué no nos platicas cuál es tu punto de vista y cuál es la información también? Claro, mi opinión es precisamente que, por un lado, es el mismo INE, digamos, en su conformación de individuos, que contabilizó votos, ¿no? Que contabilizó votos y que en otras ocasiones no llegó al poder, ¿no? Pero es el mismo INE que en el 2018 contabilizó los votos y Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Es decir, más allá de lo que era atrás, de por qué la gente o por qué los ciudadanos votan de una manera o de otra, en 2018, 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral respetó esa intención del voto, ¿no? ¿Por qué ahora Andrés Manuel López Obrador está en contra del Instituto Nacional Electoral? Creo que un tanto por la conformación de los personajes del Instituto Nacional Electoral, que sin duda tienen una vertiente conservadora, como él lo llama, ¿no? O sea, no puede uno pensar ni poquito que sobre todo el consejero presidente Lorenzo Córdoba tenga una inclinación, o sea, proclive a la forma de gobierno o la forma de pensamiento de Andrés Manuel López Obrador. Y ha habido ahí, por supuesto, enfrentamientos. El primer gran enfrentamiento que existe es cuando Andrés Manuel López Obrador habla de una consulta a la mitad de su gobierno, y el INE lo que dice y contesta no es constitucional. No se puede hacer. Exactamente, no es constitucional, que la hicieron constitucional porque hubo ahí una reforma, ¿no? Para poder hacer esta consulta, pero en ese momento pues hablaba con la verdad. No se puede hacer porque no es constitucional. Y dos, tendríamos que tener un presupuesto superior o que se sumara para poder hacer esa consulta.
Y bueno, pues ahí empezó el gran conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y Lorenzo Córdoba, que realmente yo creo que subyace, ¿no? El enfrentamiento ideológico de ambos, ¿no? Sí, sí. Al final se hace la consulta, la consulta de la revocación de mandato. Efectivamente, al INE le dan mucho menos presupuesto de lo que ellos habían solicitado para hacer esta consulta, y bueno, pues el enfrentamiento sigue, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no queda contento con los resultados porque dice que no se instalaron todas las casillas que se deberían de haber instalado, y en su defensa el INE, el consejo de la presidencia del INE, dice, pues es que hicimos esa dispersión, realmente hubo una gran dispersión de las casillas electorales, porque fueron las que se pudieron instalar, o sea, pocas, para este ejercicio de la revocación de mandato, la consulta. Y bueno, pues de ahí el presidente de la República dice, fue mañoso, y he ahí los resultados. La gente no pudo ir a votar, los ciudadanos no pudieron ir a votar porque las casillas estaban muy lejanas, ¿no? Personalmente yo creo que fue un ejercicio, bueno, también habla de eso Andrés Manuel López Obrador, poco promocionado, pero bueno, pues también se hizo, según el INE, de acuerdo a los recursos que se tenían, ¿no? Sin embargo, yo creo que a la ciudadanía no le importó mucho este ejercicio, pero también algo que no pudimos hablar aquella vez es que ahora sí, el no ir a votar cuando tú ya lo habías razonado, lo habías analizado y dijiste, no voy a votar, tenía un peso específico en esta consulta, lo cual no sucede en una elección. Claro. No sucede en una elección porque el no ir a votar, otros deciden por ti. Pero en la consulta sí tenía un peso específico, porque si tú no ibas a votar, quería decir que la consulta tenía que alcanzar un 40% de asistencia de votación a favor o en contra, y al no alcanzar más que 17%, no fue vinculante, ¿no? Es decir, Andrés Manuel López Obrador dice que ganó con estos 17%, con estos 17 de votos, pero lo que dice el INE dice, pues no tuvo interés, no fue vinculante, es decir, ni ganó ni perdió. Ni ganó ni perdió, exacto. Es como si no hubieran hecho nada, o sea, como si hubieran hecho una encuesta telefónica y ya, ¿no? Exactamente. Oye, Claudia, y algo que a mí me surge, el dinero, ¿no? ¿Por qué será nuestro INE, y digo nuestro porque, bueno, pues somos parte del INE, ¿no? Todos en el país, es tan cara? ¿Por qué es tan cara la democracia? ¿Por qué hay tanto dinero? O sea, bueno, ¿por qué hay tanto dinero? Mira, podría ser cara, ¿no? Podría ser cara la democracia, comparada con qué, ¿no? Comparada con lo que se da la educación. Yo creo que había que hacer una comparación, ¿no? Exacto. Comparado pues con ¿no? lo que se da a la cultura, comparado con lo que se da, no sé, ¿no? Yo a la ciencia. En algún lugar leí, no me acuerdo dónde, que decía que es tan cara porque los mexicanos somos muy desconfiados y que por eso nos tenemos que blindar para poder decir, estos son los datos y mira, y entre todos contamos y todos vemos, y para que haya esa transparencia, ¿no? Se necesita que haya muchos ojos, que haya mucho movimiento, mucho todo, ¿no? Entonces, eso es lo que decían, que es muy cara porque somos muy desconfiados y por eso tenemos que confiar y gastar para confiar. Sí, lo que dices tú tiene parte de verdad, ¿no? Porque cuando hay una elección, solamente en las casillas electorales vemos al secretario de elecciones, o sea, todos los funcionarios de casilla, más los representantes de partido. Que al final, pues, yo entiendo que esos representantes de partido no se les debería de pagar nada, ¿no? O no se les paga nada. Pero bueno, atrás yo la verdad no sé cómo esté o que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Claro. Lo que no está reglamentado, pues pueden pasar muchas cosas.
Mira, yo te puedo decir que sí es cara, ¿no? Ujú. No te puedo decir que lo vale, la verdad tampoco, ¿no? Pero yo creo que habríamos que dimensionar también, habría que dimensionar el territorio nacional. Claro, también. Esta división de circunscripciones, de distritos electorales y lo que implica, ¿no? La organización de las elecciones dentro de cada circunscripción y dentro de cada distrito electoral. Pero lo que pasa es que las elecciones o el costo de las elecciones no nada más es el momento, No, sino claro. hay que mantener todo un órgano, ¿no? Todo un órgano durante todo el año, todo un presupuesto que sale del presupuesto de egresos asignado a las diferentes entidades de gobierno, y pues ahí, porque hay que mantener este instituto durante todo el año. Yo te diría que caro en comparación de qué, ¿no? En comparación de las elecciones en Suiza, pues sí es muy caro, ¿no? ¿Por qué? Porque además allá están más avanzados, como dices, o sea, ya no necesitas también tantos ojos, el mismo ciudadano confía de alguna manera más en el proceso electoral, podrá desconfiar de sus políticos, ¿no? De sus candidatos, eso creo que hay en todo el mundo, ¿no? Apenas las elecciones que hubo, la primera vuelta, la segunda vuelta en Francia, Macron contra Le Pen, tú podías ver cómo se daban los macronistas, los lepenistas, el mismo Macron, la misma Le Pen, es decir, los ciudadanos siguen teniendo sus resquicios por la persona, pero por el proceso electoral, pues ya es muy difícil, ¿no? Y yo creo que se ha ganado. Yo realmente creo que se ha ganado en esta conformación de cómo acudimos, cómo votamos, simplemente el padrón electoral, ¿no? Pero más allá de, antes te decía, como te decía, en el 2017 a 1946, mucho tiempo después incluso, votaban los empadronados, pero los empadronados quería decir que podían votar los muertos, los duplicados, ¿no? Sí, claro. Los que no eran ciudadanos, o sea, los menores de edad. Pero ya ahora ya no solamente hay una lista de empadronados, un listado de empadronamiento, sino la famosa lista nominal, en donde se verifica y se certifica que efectivamente si tú no estás en la lista nominal por X o por Y, tú no vas a poder ejercer tu voto, ¿no? Claro. Entonces, todo esto pareciera, incluso la generación de la credencial para votar, pues también tiene un costo cada vez menor. Sí, claro. Porque cuando fue la primera vez que se imprimió para las elecciones del 94, pues fueron mucho más caras, ¿no? Y hubo incluso, yo estuve en esa discusión, la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal Electoral, en donde se estuvo dirimiendo, ¿no? Los partidos políticos con el director del Registro Federal de Electores, dónde mandar a imprimir esas credenciales. Unos decían, representante de los partidos políticos, acá porque son más baratas, pero no tienen la calidad que tendría que tener de los seguros, ¿no? Claro, o sea, la seguridad, exactamente, los candados. En cambio, la credencial que en ese momento se eligió tenía 24 candados. Hoy lo rebasa en número, ¿no? Claro. Entonces, y es más barata, y efectivamente es más barata. La verdad es que, mira, para hablar muy rápido de los puntos que propone Andrés Manuel López Obrador, esto de eliminar las OPLES y los tribunales estatales y que todo lo haga el INEC ahora, por una cuestión de presupuesto, pues yo vería un riesgo, ¿no? Imagínate que se contaran las elecciones estatales en la Ciudad de México de Baja California. Claro. Un contrasentido total, ¿no? O sea, por eso justamente pregunto si esto puede ser solamente que él quiera tener el control directo, claro, casi, ¿no? O sea, claro, entonces, como claro. que sí está dándole la razón a la gente que está diciendo,
pues que es una especie de dictador, ¿no? Pues mira, yo no te podría decir eso, pero efectivamente, o sea, regresaríamos a lo que es antes, Sí, ¿no? Cuando la sí. Secretaría de Gobernación, Regresaremos a lo es que se ha decir, criticado. el presidente estaban inmiscuidos en la organización, es decir, en los obstáculos que le pudieras poner al contrario. Te digo, durante los años hegemónicos del PRI, pues serían tontos, ¿no? Claro. Que le pusieras el pie a alguien, ¿no? Porque pues, ellos solitos, bueno, hay fuego amigo, ¿no? Lo vimos con Colosio, lo vimos, ¿no? Pero eso, bueno, ya fue mucho después. Pero la verdad es que sí, lo que está tratando el presidente Andrés Manuel López Obrador es el control de las instancias, de las instituciones y de los organismos. Imagínate que se reduzcan, esto es bien importante, que se reduzcan los legisladores y los senadores. Sí, es decir, y sobre todo también de representación proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si el partido en el gobierno tiene el control de las elecciones, tiene el control de todo, pues ¿de quién te imaginas que va a reinar, que van a tener mayores curules y escaños en el poder legislativo, si no es el del partido en el poder, ¿no? Ahí el riesgo. O sea, disminuir, por eso es que pasamos de 300 a 500 diputados y de 96 senadores a 128 senadores. O sea, tenía una razón. Son más caros, sí, ¿no? Claro. Pero ante la pluralidad de partidos políticos, esto de alguna manera es sano, ¿no? Es caro, pero es más sano, ¿no? Es necesario. Ahora, ya para terminar, Claudia, tú, bueno, no sé en qué momento esté, pero ¿crees que sí pase o no pase esta reforma? Mira, se necesitan, como en la reforma energética, 3/4 partes de los votos, ¿no? Y pues en la reforma energética, la verdad es que se vio la unión de los partidos políticos contrarios al movimiento de regeneración nacional, porque todavía es un movimiento, fíjate, ni siquiera se ha constituido como partido, eso ya lo hemos platicado, todavía no ha pasado los tamices de ser partido, pero pues yo lo veo difícil, ¿no? Pero sí, claro. En tema publicidad, es un golpe brutal a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Podrá gustarnos o no Lorenzo Córdoba, yo tengo mis asegúnes también, por aquellos temas de discriminación, ¿no? O sea, que lo dibuja perfecto tal cual es Lorenzo Córdoba, pero pues estamos hablando de la institución, ¿no? Y del sistema democrático en el país. Entonces, espero que no pase la reforma electoral, no obstante habría que tener, que estar expectantes nosotros como ciudadanos, que al final le otorgamos el poder a los legisladores, pero sí los legisladores, porque no vaya a pasar como la reforma eléctrica, que no pasó, pero inmediatamente entró la reforma del litio, ¿no? Sí. Entonces podría haber, o sea, si no está el plan B, el plan A está el plan B, incluso el plan C, ¿no? Desde el poder cualquier cosa se puede hacer, ya sea Morena, ya sea PRI, ya sea PAN, sea rojo, verde, amarillo, ¿no? Muy bien, pues Claudia, pues como siempre muy interesante lo que nos platicas. ¿Cuál sería tu último mensaje en pocas palabras sobre este tema? Pues mira, mi mensaje es que el INE, creo que en estos últimos años del 90 hacia acá ha pues también tenido muchas luchas por la autonomía, por la legalidad y la certeza, pero yo te diría que a nivel mundial el INE tiene un gran reconocimiento, ¿no? Esto quiere decir que nos puede dar un cierto grado de certeza en que nuestro voto, sobre todo porque es la verdad, o sea, nuestro voto, podemos decir, podemos hablar, podemos analizar, podemos dirimir, podemos discutir, pero lo que el INE mide es nuestra intención del voto, ¿no? Nuestro voto. Y creo que hasta el momento lo ha contabilizado bien. Te digo, todo es perfectible, pero pues yo le doy mi voto de confianza al INE
tal y como está, ¿no? Bueno, muy bien, pues ahí está el punto de vista y también la información que como cada vez que interviene Claudia Rodríguez en este espacio, pues nos da y pues nos da mucho gusto que estés con nosotros y que acudas al llamado. Gracias, Claudia Rodríguez, compañera de la facultad, periodista de Acta Pública y columnista de Índice Político. Muchas gracias, Claudia. Con mucho gusto, Rafael. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, gracias. Pues esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana que se transmite aquí en Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues gracias, esto fue Efecto Mariposa.